El silencio en la casa era pesado, de ese tipo de silencio que sigue a la muerte, lleno de ecos y de ausencias. Hacía solo un mes que Roberto se había ido, y Carmen todavía se movía por las habitaciones como una extraña, como si esperara encontrarlo en cada esquina. Estaba sentada en el sofá de la sala, pasando las páginas de un viejo álbum de fotos. La risa de Roberto en una boda, su abrazo en unas vacaciones en la playa, su rostro serio el día que compraron esa misma casa. Cada foto era un pequeño pinchazo en el corazón. Un ruido la hizo levantar la vista, un carraspeo. Venía de la esquina más oscura de la sala. Su primer pensamiento fue que lo había imaginado. El dolor a veces juega malas pasadas, te hace oír cosas, pasos, voces. Pero el ruido se repitió. No era un eco, era real, estaba dentro de la casa. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se levantó lentamente del sofá, dejando el álbum de fotos abierto sobre el cojín. ¿Quién anda ahí? Su voz sonó débil. Una figura se movió en la penumbra. Se levantó del sillón orejero de Roberto, el que nadie había usado desde su muerte. Una mujer, y a su lado, otra sombra más pequeña se puso de pie. Un muchacho. La mujer dio un paso hacia la luz que entraba por la ventana, y Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era Isabel, su mejor amiga de la juventud, la madrina de su boda, la mujer que había desaparecido de su vida hacía casi 20 años, sin una sola explicación. Estaba más delgada, con el pelo teñido de un rubio que no le favorecía. Sus ojos, que antes reían, ahora eran duros. «Hola, Carmen», dijo Isabel. Su voz era la de una extraña. Carmen no podía hablar, su mente daba vueltas. ¿Cómo había entrado? La puerta. Con el ir y venir de gente dando el pésame, seguro que había olvidado poner el seguro. «Isabel, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar, Carmen, ya era hora». A su lado, el muchacho se movía incómodo. Tendría unos 16 o 17 años, alto, delgado, con el pelo oscuro y unos ojos grandes y tristes que no se atrevían a mirar a Carmen directamente. «¿Quién es él?», preguntó Carmen. Isabel puso una mano en el hombro del chico, un gesto posesivo. «Paciencia. Primero, creo que deberíamos sentarnos. Esto va a ser largo». Carmen se movió como un autómata. Se sentó en el borde del sofá. Se sentía invadida, violada en su propio duelo, en su propio hogar. Isabel volvió a sentarse en el sillón de Roberto, como si tuviera todo el derecho del mundo. El muchacho se quedó de pie, con la mirada clavada en sus propios zapatos. ¿Quieres un poco de agua? ¿Un café?», ofreció Carmen. Era un acto reflejo, la costumbre de ser anfitriona. «No, gracias, no vinimos de visita social». El frío en la voz de Isabel era como un golpe. Se acabó la cortesía. «Entonces, ¿a qué viniste? Después de 20 años sin una llamada, sin una carta, ¿apareces en mi casa el día que estoy de luto? Precisamente por eso he venido». Porque Roberto ya no está. Y hay cosas que ya no pueden seguir ocultas. Isabel miró al muchacho. «Leo, ven aquí». El chico se acercó y se paró junto a ella. Era casi tan alto como un hombre. Y entonces Carmen vio algo que le heló la sangre. La forma de su barbilla, la manera en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando estaba nervioso. Era Roberto. Era un eco de Roberto en su juventud. «Carmen», dijo Isabel, y su voz era lenta, deliberada, cruel. «Quiero presentarte a alguien. Este es Leonardo, es hijo de Roberto». Carmen sintió que el mundo se detenía. El zumbido en sus oídos era tan fuerte que no oyó el resto. «Es tu hijastro». La palabra hijastro la golpeó con una fuerza física. Extendió la mano para apoyarse en la mesita de centro, pero sus dedos torpes tropezaron con el azucarero de porcelana. Cayó al suelo y se hizo 1000 pedazos. El ruido del cristal rompiéndose llenó el silencio. «No», fue lo único que pudo decir. «No, es mentira». «No es mentira»,
dijo Isabel con una calma terrible. Es la verdad que Roberto no tuvo el valor de decirte en vida. Roberto y yo, nosotros lo éramos todo el uno para el otro. Él nunca me habría... ¿Nunca te habría engañado? Terminó Isabel con una sonrisa amarga. Oh, Carmen, siempre fuiste tan ingenua, tan segura en tu mundo perfecto. El muchacho, Leo, dio un paso atrás. Mamá, quizás esto no es una buena idea. Cállate, Leo, le espetó Isabel, sin apartar los ojos de Carmen. Es necesario. Ella tiene que saberlo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. No fue una aventura de una noche, Carmen. Fue amor. Roberto se sentía atrapado. Se sentía solo. Contigo solo hablaba de cuentas, de la casa, de los niños. Conmigo hablaba de sus sueños, de lo que de verdad le importaba. Carmen apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Mientes. Eres una mentirosa. Así, Isabel metió la mano en su bolso y sacó una fotografía vieja y desgastada. La arrojó sobre la mesa junto a los trozos rotos del azucarero. Mira eso. Era una foto de un Roberto muy joven, de unos 25 años, abrazando a una Isabel sonriente. Estaban en un parque. Parecían felices. La foto no probaba nada, pero era un arma, un veneno visual. Roberto amaba a este niño más que a nada, continuó Isabel, su voz ahora llena de una falsa emoción. Se moría de ganas de reconocerlo, de darle su apellido, pero tú eras el problema. Sabía que no lo soportarías, sabía que tu orgullo no te lo permitiría, así que lo mantuvo en secreto, por protegerte a ti, por no romper la familia. Cada palabra era una vuelta de tuerca. Estaba retorciendo la memoria de Roberto, convirtiendo su legendaria bondad en una prueba de su culpabilidad. ¿Y por qué ahora?, logró preguntar Carmen. ¿Por qué venir a atormentarme con esto ahora? Porque ahora Leo tiene derechos. Roberto se ha ido, y antes de morir me hizo una promesa. Me juró que se aseguraría de que a su hijo nunca le faltara nada, que tendría el hogar que se merecía. Isabel se levantó. Caminó lentamente por la sala, tocando los muebles, el marco de una foto de los hijos de Carmen. Esta es una buena casa, grande, con un jardín bonito, el tipo de casa que a Roberto le hubiera gustado que su hijo Leo tuviera. Carmen se puso de pie. El dolor en su pecho era agudo, pero la rabia empezaba a nacer. ¿Qué estás insinuando, Isabel? Isabel se giró y la miró. Su expresión ya no era dura, era la de un depredador que ha acorralado a su presa. No estoy insinuando nada, lo estoy diciendo claramente. Roberto quería que esta casa fuera para su hijo, para Leo. Esta es mi casa, la casa que Roberto y yo construimos juntos. Y ahora es el hogar que Leo merece por derecho de sangre. Nosotros nos vamos a quedar aquí, Carmen. Leo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, abrió los ojos como platos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú no me dijiste eso. Tú no te metas, Leonardo. Esto es asunto de mayores, dijo Isabel bruscamente. Carmen entenderá. Ella siempre fue una mujer razonable. Entenderá que no puede ir en contra de la última voluntad de su marido. Se acercó a Carmen hasta que estuvieron cara a cara. No vamos a echarte a la calle, por supuesto. No somos monstruos. Puedes quedarte en el cuarto de invitados, por un tiempo, hasta que encuentres otro lugar a donde ir. La declaración de guerra estaba hecha. No había venido a compartir una verdad dolorosa. Había venido a tomarlo todo, a invadir su casa, a robar su vida, a pisotear la memoria de su esposo. Carmen la miró. Miró sus ojos fríos y calculadores. Miró al muchacho asustado que era un fantasma de su Roberto. Y en medio de todo ese dolor y esa confusión,
Un pequeño trozo de hielo se formó en su corazón, una pequeña y fría certeza. Y solía a mentira. Toda la historia, tan bien contada, tan llena de detalles crueles, tenía algo que no encajaba, algo fundamentalmente incorrecto. Aún no sabía qué era, pero lo iba a averiguar. Y mientras tanto, no iba a ceder ni un centímetro. «Tú no te vas a quedar en ninguna parte, Isabel», dijo Carmen, su voz recuperando una fuerza que no sabía que tenía. «Coge a este muchacho y lárgate de mi casa». La orden de Carmen resonó en la sala. «Lárgate de mi casa». Por un instante, Isabel pareció sorprendida. No esperaba esa resistencia. Esperaba lágrimas, histeria, una mujer rota, fácil de manipular. «Creo que no me has entendido, Carmen», dijo Isabel recuperando su compostura. «No te estoy pidiendo permiso». Se acercó al sofá, cogió el álbum de fotos que Carmen había estado mirando y lo cerró de golpe. El sonido fue como una bofetada. Se acabó el tiempo de los recuerdos bonitos, ahora toca enfrentar la realidad. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Carmen se giró, el corazón en un puño. Era su hijo mayor, Javier, un hombre de 35 años con la misma mirada bondadosa de Roberto. Al verla, su rostro se iluminó. «Mamá, qué bueno que te encuentro. ¿Te traje la despensa?» Pero entonces vio a Isabel. Vio al muchacho de pie junto a ella. Vio los trozos de porcelana rota en el suelo. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes?» Isabel miró a Javier de arriba abajo. Una lenta sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya. Así que este es el hijo oficial, el que tuvo toda la suerte». «Disculpe», dijo Javier dejando las bolsas de la compra en el suelo y acercándose a su madre. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, mijo», dijo Carmen aunque su voz temblaba. «Esta señora ya se iba». «Me temo que no», dijo Isabel disfrutando del momento. «Javier, ¿verdad? Yo soy Isabel, una vieja amiga de tu padre. Y este muchacho», dijo empujando a Leo ligeramente hacia adelante, «es Leonardo, tu hermano». Javier se quedó petrificado. Miró a Leo, luego a su madre, luego a Isabel. La confusión y la incredulidad luchaban en su rostro. ¿Qué? Mamá, ¿de qué está hablando esta mujer? Está mintiendo, Javier. No le hagas caso. No es ninguna mentira, exclamó Isabel. Tu padre era un hombre con un gran corazón, un corazón tan grande que cabían dos familias en él, la tuya, la que todos conocían, y la nuestra, la que tuvo que mantener en secreto por culpa del orgullo de tu madre. «¡Basta!», gritó Carmen. «No tienes derecho a venir aquí y ensuciar la memoria de Roberto de esta manera». Javier dio un paso al frente, poniéndose entre su madre e Isabel. «Señora, no sé quién es usted ni qué es lo que quiere, pero le voy a pedir que se vaya de esta casa, ahora mismo». Isabel soltó una carcajada, una risa corta y fea. «¿Tú me vas a echar? ¿De la casa de mi hijo? ¡Qué tierno! Pero me temo que las cosas ya no funcionan así». Metió la mano en su bolso. Carmen pensó que iba a sacar otra foto, otra falsa prueba, pero lo que sacó fue un teléfono móvil. Marcó un número. «¿Oficial?» «Habla Isabel Moreno. Estoy en la dirección que le di». «Sí. La situación se ha puesto un poco tensa. Creo que será mejor que vengan. Gracias». Colgó el teléfono y miró a Javier con suficiencia. «¿Qué hiciste?», preguntó Javier, su voz temblando de rabia. «Lo que una madre hace para proteger los derechos de su hijo. Llamé a la policía». Carmen sintió que las piernas le fallaban. ¿La policía? Isabel había llamado a la policía. La humillación ya no era privada. Se iba a convertir en un espectáculo para todo el barrio. «¿Por qué?», susurró.
¿Por qué haces esto, Isabel? Éramos amigas. Éramos muchas cosas, dijo Isabel, su voz volviéndose amarga. Pero tú siempre lo tuviste todo. La casa bonita, el marido perfecto, los hijos perfectos. Nunca te preguntaste cómo vivía yo, ¿verdad? Mientras tú disfrutabas de la seguridad que Roberto te daba, yo tenía que criar a su hijo sola, con lo poco que él podía darme a escondidas. Eso no es verdad. Roberto me lo contaba todo. No te contaba esto, porque sabía que lo destruirías, que me destruirías a mí y a su hijo, pero él se aseguró de protegernos, incluso después de muerto. Afuera se oyó el sonido de una sirena acercándose. Una sola patrulla. Paró frente a la casa. Leo, el muchacho, estaba pálido como el papel. Mamá, vámonos, por favor, esto está mal. Silencio, Leo, ya casi hemos terminado, dijo Isabel. Dos oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, tocaron a la puerta. Javier les abrió. Buenas tardes, dijo el oficial mayor. Recibimos una llamada sobre una disputa doméstica. ¿Está todo en orden? No, oficial, no todo está en orden, dijo Isabel adelantándose. Esta señora, dijo señalando a Carmen, se niega a reconocer los derechos de mi hijo. El oficial miró a Carmen, luego a Isabel. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Señora, ¿podría explicarme qué está pasando? Esta mujer entró en mi casa sin permiso, dijo Carmen tratando de mantener la calma, y está haciendo acusaciones falsas sobre mi difunto esposo. No son falsas, dijo Isabel. Y entonces sacó un sobre de su bolso. No era una foto, era un documento legal, doblado en 3 partes. Son la última voluntad de Roberto Hernández. Le entregó el sobre al oficial. Él lo abrió. Lo leyó en silencio. La oficial joven se asomó por encima de su hombro para leer también. Carmen vio cómo la expresión del oficial cambiaba. La neutralidad desapareció. Ahora la miraba con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Qué es eso?, preguntó Javier. ¿Qué dice ese papel? El oficial levantó la vista del documento. Miró a Carmen. Señora Hernández, esto parece ser una carta notariada, firmada por su esposo, Roberto Hernández, hace 2 años. Esa firma es falsa, dijo Carmen de inmediato. Está certificada por un notario, señora, dijo el oficial con paciencia. Y en esta carta, el señor Hernández reconoce a Leonardo Moreno como su hijo biológico. Javier dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. No, papá nunca... Y hay más, continuó el oficial, su voz ahora más grave. En la carta, el señor Hernández expresa su deseo, su voluntad, de que a su muerte, la propiedad de esta casa pase a su hijo Leonardo para asegurar su futuro. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El único sonido era el crepitar de la radio de la policía en la calle. Carmen miró a Isabel. Vio el triunfo en sus ojos. No era solo una mentira. Era una mentira bien planeada. Una trampa elaborada durante años. El notario, la carta, todo. Oficial, eso es imposible, dijo Javier. Mi padre nos dejó la casa a mi madre y a nosotros, sus hijos. Tenemos un testamento. Este documento parece ser más reciente que el testamento que ustedes registraron, dijo el oficial. Y aunque no es un testamento formal, una carta notariada como esta tiene mucho peso legal. Se considera una declaración de última voluntad. Pero no tiene sentido, exclamó Javier. Mi padre nos quería. Nunca nos haría esto. Quizás sentía culpa, dijo Isabel, su voz ahora suave, llena de una falsa compasión. Quizás quería reparar el daño que había hecho, darle a su hijo el hogar que le había negado durante tantos años. Los oficiales miraron a Carmen. Estaban esperando su reacción. Señora Hernández, dijo el oficial mayor con un tono casi amable.
Entiendo que esto es un shock, pero la ley es la ley. Este documento le da a la señora Moreno y a su hijo el derecho de permanecer en esta propiedad hasta que un juez decida lo contrario. ¿Permanecer aquí?, repitió Carmen incrédula. Me temo que sí. Legalmente no puede echarlos. Esto ahora es una disputa civil. Tendrán que resolverlo en los tribunales. Mientras tanto, tienen derecho a estar aquí. Isabel sonrió. Era la sonrisa de la victoria total. Gracias, oficial. Aprecio su ayuda. Le aseguro que no habrá más problemas. Ahora que las cosas están claras, estoy segura de que mi amiga Carmen y yo podremos arreglarnos de forma civilizada. Los oficiales asintieron. Miraron a Javier, que estaba mudo de rabia e impotencia. Miraron a Carmen, que parecía haberse convertido en una estatua. «Si hay más problemas, no duden en llamar», dijo la oficial joven, y se fueron. En cuanto la puerta se cerró, Isabel se giró hacia Carmen. «Bueno, ¿qué te parece si empezamos de nuevo?», dijo con una amabilidad venenosa. «Javier, mijo, qué bueno que trajiste la despensa. Justo estaba pensando que íbamos a cenar». Javier no se movió. «Te vas a ir de aquí, por las buenas o por las malas». «Ya oíste al oficial, Javi», dijo Isabel, usando su nombre con una familiaridad insultante. «Si me tocas, llamo de nuevo, y esta vez te llevarán a ti». Se acercó a Carmen, que seguía sin moverse. «Ahora, si me disculpas, voy a instalar a mi hijo en su nueva habitación. Creo que la que da al jardín será perfecta». Y con esas palabras cogió a Leo del brazo y empezó a subir las escaleras, hacia las habitaciones, hacia el corazón de la casa, hacia el corazón de la vida de Carmen. Javier corrió hacia su madre. «Mamá, di algo. Vamos a llamar al abogado. Vamos a hacer algo». Pero Carmen no lo oía. Solo podía oír los pasos de Isabel en la escalera de arriba, los pasos de una extraña adueñándose de su hogar. El ataque ya no era a la memoria de Roberto, ahora era a su presente, a su futuro. Le estaban robando la casa, ladrillo a ladrillo, mientras ella miraba impotente. Y supo que esto era solo el principio. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Isabel se movía por la casa como si fuera la dueña. Ocupó la habitación principal, la de Carmen y Roberto. Vació los cajones de la ropa de Carmen y metió la suya. Carmen tuvo que mudarse al pequeño cuarto de costura del fondo. Su propio hijo, Javier, venía todos los días, pero se sentía impotente. Habló con el abogado de la familia, el licenciado Rivas, un hombre mayor que conocía a Roberto desde niño. Rivas estaba tan sorprendido como ellos, pero les advirtió que la carta notariada era un problema serio. Llevaría tiempo y mucho dinero demostrar que era falsa en un juicio. Mientras tanto, tenían que soportar la presencia de Isabel y Leo. El muchacho, Leo, era una sombra. Apenas salía de su cuarto. Carmen lo oía a veces por la noche caminando de un lado a otro. Se negaba a comer con ellos. Era como un fantasma. La mañana del cuarto día, Carmen estaba en la cocina desgranando chícharos en un tazón de peltre. Era una tarea automática, algo que hacer con las manos para no pensar. Isabel entró, ya vestida para salir, con un perfume fuerte que llenó la cocina y borró el olor a hogar. «Buenos días, Carmen», dijo con una alegría que era un insulto. «Voy a salir. Necesito comprarle a Leo algo de ropa decente. La que trae ya no le queda. ¿Crece tan rápido?». Carmen no contestó. Siguió con su tarea. El sonido de los chícharos cayendo en el tazón era el único ruido. «Ah, por cierto», añadió Isabel como si se le acabara de ocurrir. «Esta tarde vamos a tener visita». Carmen levantó la vista. «¿Visita?» «Sí, va a venir el padre Miguel, el párroco de la iglesia de Roberto». Carmen sintió un escalofrío. ¿Para qué? Para hablar.
Para que la comunidad sepa la verdad, Roberto era un hombre muy querido. Es justo que todos sepan de la existencia de su otro hijo y que entiendan la situación. Isabel se acercó a la mesa, cogió un puñado de chícharos crudos y se los metió en la boca. Además, necesito su bendición, para la casa, para nuestra nueva vida aquí. Carmen se puso de pie. El tazón de peltre se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Los chícharos rodaron por todo el piso de la cocina. No te atrevas a hacer eso, Isabel. ¿Hacer qué? ¿Rezar? ¿No eras tú la tan devota? La que iba a misa todos los domingos. No te atrevas a usar la iglesia. No te atrevas a usar la memoria de Roberto para tu circo. Isabel sonrió. No es un circo, es justicia. Y la gente tiene que saber de qué lado está la justicia y de qué lado la amargura de una esposa que no pudo hacer feliz a su hombre. Se dio la vuelta y salió, dejando a Carmen sola en la cocina, rodeada de los chícharos desparramados. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Carmen abrió. Era el padre Miguel, un hombre de unos 60 años, con una cara amable y ojos preocupados. Detrás de él vio a doña Elodia, la vecina de enfrente, y a Carlos, el dueño de la tienda de la esquina, un viejo amigo de Roberto. No venían solos, venían con Isabel. Ella los había interceptado en la calle. «Carmen, hija», dijo el padre Miguel. «La señora Isabel me pidió que viniera. Me ha contado una historia muy difícil. Quería escuchar tu versión». Carmen los dejó pasar. Su sala, que antes era un refugio, ahora se sentía como una sala de tribunal. Isabel los hizo sentarse. Sirvió café, que ella misma había preparado en las tazas buenas de Carmen. Se movía con la seguridad de la dueña de la casa. «Padre, gracias por venir», dijo Isabel. Su voz ahora era suave y llena de dolor. «Sé que esto es un shock para todos. Lo fue para mí durante 17 años». Miró a doña Elodia y a Carlos. «Ustedes conocieron a Roberto. Sabían que era un hombre bueno, un hombre generoso, pero también era un hombre que sufría en silencio». Doña Elodia carraspeó. ¿Sufría? Roberto siempre parecía el hombre más feliz del mundo. Parecía, repitió Isabel, como si la palabra tuviera un gran peso. Porque era un gran actor, porque no quería preocupar a nadie, especialmente a su esposa. Todos miraron a Carmen. Ella estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda. Apretó el borde de la cortina. Roberto y yo nos enamoramos cuando éramos muy jóvenes, continuó Isabel, su voz temblando con una emoción perfectamente ensayada. Pero la vida nos separó. Él se casó con Carmen. Yo seguí mi camino, pero nunca nos olvidamos. Años después nos reencontramos, y la chispa seguía ahí. Hizo una pausa, como si estuviera a punto de llorar. Él no era feliz, padre. Me lo confesó. Me dijo que su matrimonio se había vuelto una rutina, una costumbre, que Carmen era una buena mujer, sí, pero fría, distante, que no compartía sus alegrías, que no entendía sus tristezas. Carlos, el de la tienda, frunció el ceño. Eso no suena como la Carmen que yo conozco. Porque ustedes solo veían la máscara, insistió Isabel, la fachada de la esposa perfecta, pero en casa las cosas eran diferentes. Roberto se sentía solo y buscó consuelo. Y de ese consuelo, de ese amor prohibido, nació Leo. El padre Miguel miró a Carmen. «Carmen, ¿es esto cierto?» Carmen se giró lentamente. Los miró a todos, a su vecino, a su amigo, al sacerdote de su iglesia. Vio la duda en sus ojos, vio la lástima. Isabel estaba ganando, estaba envenenando sus mentes.
No, dijo Carmen. Su voz era apenas un susurro. «Claro que va a decir que no», exclamó Isabel. «¿Qué esperaban? ¿Que admitiera su fracaso como esposa?» ¿Que admitiera que empujó a su marido a los brazos de otra mujer? Se levantó y se acercó a Carmen. Roberto vivió atormentado por la culpa. Por un lado me amaba a mí, amaba a su hijo. Por otro te tenía a ti, la familia oficial. No sabía qué hacer, por eso mantuvo el secreto, para no hacerte daño. Incluso en su infidelidad estaba tratando de protegerte. Doña Elodia negó con la cabeza. ¡Ay, Dios mío, pobre Roberto! Vivir con esa carga. Exacto, Elodia. Pobre Roberto, dijo Isabel aprovechando la simpatía de la vecina. Y ahora que él no está, lo único que yo quiero es cumplir su última voluntad, darle a su hijo el hogar que le corresponde. Pero Carmen, en su dolor, en su orgullo, se niega a aceptar al hijo de Roberto. Prefiere que el muchacho viva en la calle antes que ceder la casa que, según ella, es solo suya. Carlos miró a Carmen. Carmen, si hay un muchacho de por medio, él no tiene la culpa. Claro que no tiene la culpa, dijo Isabel rápidamente. Es una víctima, igual que yo, igual que Roberto. La única que se niega a ver la verdad aquí es ella. El padre Miguel se levantó y se acercó a Carmen. Puso una mano en su hombro. Hija, a veces la verdad es dolorosa, pero Dios nos pide que perdonemos, que abramos nuestro corazón. Este muchacho es sangre de tu sangre, por así decirlo. No puedes darle la espalda. La mano del sacerdote se sentía pesada sobre su hombro. El peso de sus miradas, de su juicio, era insoportable. La habían condenado, sin pruebas, solo con la historia bien contada de una mujer desesperada. Habían destrozado la reputación de Roberto, lo habían pintado como un infiel atormentado, y a ella como la esposa frígida y amargada que lo había orillado a serlo. La humillación era total, era pública y era definitiva. Yo necesito un momento, dijo Carmen apartándose del sacerdote. Caminó hacia la cocina con la espalda recta. Oyó a Isabel susurrar detrás de ella. Está en shock. Denle un minuto, pobrecita. Entró en la cocina y cerró la puerta. Se apoyó en ella, con el corazón martillándole en el pecho. Le faltaba el aire. La estaban devorando viva en su propia casa. Le habían quitado a su marido, su hogar, y ahora le estaban quitando su reputación y la de Roberto. Pero mientras estaba allí, en la penumbra de la cocina, con los chícharos todavía esparcidos por el suelo como pequeñas balas verdes, la desesperación comenzó a ceder. Y en su lugar surgió algo más, una rabia fría, una determinación de acero. Ellos no sabían la verdad, pero ella sí, y se la iba a mostrar, no a ellos ya los había perdido, se la iba a mostrar a Isabel, y la verdad iba a ser mucho más terrible que cualquier mentira que ella pudiera inventar. Abrió la puerta de la cocina, regresó a la sala. Isabel la miró, esperando verla derrotada. El padre Miguel la miraba con compasión. Carmen los ignoró. Miró directamente a Isabel. Está bien, dijo. Su voz era sorprendentemente firme. Te has salido con la tuya. Has convencido a todos. Pero esto no se va a arreglar con chismes de vecinos ni con sermones de cura. ¿Ah, no? Dijo Isabel arqueando una ceja. No. Esto se va a arreglar como se arreglan estas cosas. Con un abogado. Quiero una reunión. Tú, yo y el licenciado Rivas. Y quiero que traigas a tu hijo. Y trae tu famosa carta notariada. Vamos a leerla todos juntos y vamos a acabar con esto de una vez por todas. Isabel sonrió, confiada. Por supuesto, cuando quieras. Mañana, dijo Carmen. Mañana a las 10 en su despacho.
Isabel no esperaba una reacción tan rápida, pero no podía negarse. Perfecto, mañana a las 10. Carmen miró al padre Miguel, a doña Elodia y a Carlos. Gracias por su visita. La conversación ha terminado. Y sin decir una palabra más, subió las escaleras, no hacia el pequeño cuarto de costura, subió hacia su antigua habitación. Abrió la puerta. Isabel la había dejado abierta. Su ropa estaba tirada en una silla. Su perfume apestaba el aire. Carmen fue directamente al armario de Roberto. En la parte de atrás, oculto tras una fila de viejos abrigos, había una pequeña caja fuerte de metal. Roberto siempre guardaba ahí los documentos importantes. Nadie más que ella sabía la combinación. Giró el dial. 3 números. El día que se conocieron. La puerta de la caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había varios sobres. El título de la casa, las actas de nacimiento de sus hijos y un sobre amarillo, más grueso que los demás. En la caligrafía elegante de Roberto ponía: «Para mi Carmen, abrir solo en caso de emergencia». Agarró el sobre, lo sintió pesado en su mano. Esta era su única esperanza, su última defensa, y mañana la iba a usar. Carmen no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en el pequeño cuarto de costura, con el sobre amarillo en el regazo. No se atrevía a abrirlo. Era su última esperanza. Si ahí dentro no había nada que pudiera ayudarla, estaría perdida. El peso de ese sobre era el peso de su futuro entero. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, supo que no podía esperar más. Se sentó en el borde de su cama improvisada. Sus dedos temblaban un poco mientras rompía el sello de cera que Roberto había puesto. Un sello con la inicial de su apellido, una H. Un pequeño detalle que le retorció el corazón. Respiró hondo y sacó los papeles que había dentro. Dentro del sobre no había nada. Solo 3 hojas de papel bond, blancas, limpias, completamente vacías. Carmen las miró. No entendía. Les dio la vuelta, las puso contra la luz. Nada. Estaban en blanco. Sintió un frío que le recorrió la espalda y se instaló en el fondo de su estómago. Era una broma cruel de un destino terrible. O quizás Roberto nunca había puesto nada dentro. Quizás el sobre era solo un gesto, un consuelo vacío. La esperanza, que había sido una pequeña llama toda la noche, se extinguió de golpe, dejándola en una oscuridad total. Se le cayeron los papeles de las manos, se quedaron esparcidos en el suelo, blancos y mudos. La prueba de su derrota. La puerta de la habitación se abrió sin llamar. Era Isabel. Llevaba una de las batas de seda de Carmen. Se apoyó en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano. ¿Buscabas algo, Carmen?, preguntó con una sonrisa burlona. Miró los papeles en blanco en el suelo. Vaya, parece que no encontraste lo que esperabas. La cara de tonta que se te ha quedado no tiene precio. Carmen no contestó. Apretó los bordes del colchón. Se sentía desnuda, expuesta. Isabel había entrado justo en su momento de máxima debilidad. ¿Qué era?, continuó Isabel, dando un sorbo a su café. ¿La escritura secreta de una mina de diamantes? ¿Un testamento perdido que te dejaba todo a ti? Ay, Carmen, siempre soñando. Isabel entró en la habitación. Caminó alrededor de Carmen, como un tiburón rodeando a su presa. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que Roberto te conocía muy bien. Sabía que eras una mujer débil. Y te dejó ese sobre vacío para que mantuvieras la esperanza un poquito más, para que no te derrumbaras tan pronto. Fue su último acto de piedad. Se detuvo frente al tocador de Carmen, cogió un frasco de su perfume, lo abrió y lo olió. Qué curioso. El hombre te engaña durante años, tiene un hijo con tu mejor amiga, le promete su casa a ese hijo, y aún así
intenta proteger tus sentimientos. Era un hombre complicado, nuestro Roberto. Puso el frasco de perfume de vuelta en su sitio con un golpe seco. Pero ya se acabó el juego. Hoy es el día. A las 10 en punto, en el despacho de tu abogado. Y más te vale no intentar ninguna estupidez. ¿Qué más podría intentar?, dijo Carmen. Su voz era un susurro ronco. Tú lo tienes todo. Tienes la carta. Tienes a la policía de tu lado. Tienes a mis vecinos creyendo tus mentiras. Exacto, dijo Isabel, su sonrisa ampliándose. Lo tengo todo. Y después de hoy, lo tendré oficialmente. Así que levántate, vístete, ponte guapa. ¿No querrás parecer una viuda loca y desamparada delante del licenciado Rivas? ¿O sí? Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando la puerta abierta, dejando a Carmen sola con los papeles en blanco y el olor de su propio perfume en el aire, ahora usado por otra. Carmen se quedó inmóvil por un largo rato. El dolor era tan grande que no podía ni llorar. Era un dolor seco que le apretaba el pecho y la garganta. Isabel tenía razón. Estaba derrotada. Iba a ir a esa reunión solo para oficializar su rendición, para ver cómo le quitaban su casa, su vida, su pasado y su futuro. Lentamente se levantó. Se vistió con un simple vestido negro. Se peinó. No se miró al espejo. No quería ver la cara de la derrota. Cogió su bolso, las llaves, y salió de la habitación. Al bajar las escaleras, vio a Leo, el muchacho. Estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo un plato de cereal en silencio. Cuando la vio, bajó la mirada. «Buenos días», dijo Carmen. El muchacho murmuró algo ininteligible. ¿Tu madre ya se fue? Sí, contestó él, sin levantar la vista. Dijo que te vería allí. Carmen asintió. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que un poco de agua se derramó sobre la mesa. El muchacho le pasó una servilleta, todavía sin mirarla. Tú no tienes la culpa de nada de esto, ¿sabes?, dijo ella, más para sí misma que para él. Por primera vez, el muchacho levantó la vista. Sus ojos eran grandes y oscuros, como los de Roberto, pero estaban llenos de una tristeza que Carmen nunca había visto en su marido. Sí, tengo la culpa, dijo él con una voz sorprendentemente grave. Si yo no existiera, nada de esto estaría pasando. Y volvió a bajar la mirada a su tazón de cereal. A Carmen se le encogió el corazón. Este niño, este fantasma de su esposo, estaba sufriendo tanto como ella. Era una víctima más en el juego cruel de Isabel. Salió de la casa. El sol de la mañana le dio en la cara, pero no sintió su calor. Empezó a caminar hacia el despacho del licenciado Rivas. No estaba lejos, unas 10 calles. No quiso tomar un taxi. Necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Aunque no sabía en qué. Todo parecía un callejón sin salida. Pasó por delante del parque donde solía llevar a sus hijos a jugar, Javier, el mayor, y Carlos, el pequeño. Se detuvo un momento mirando los columpios vacíos, y entonces un recuerdo la golpeó, un recuerdo tan repentino y tan claro que la dejó sin aliento. No era un recuerdo del parque, era un recuerdo de un hospital. Fue justo después de que naciera Carlos, su segundo hijo. Ella había tenido un parto muy complicado. Los médicos le habían dicho que otro embarazo sería muy peligroso para ella. Recordó la conversación con Roberto, sentados en la fría sala de espera de la clínica. «No quiero arriesgarme a perderte, mi amor», le había dicho él, tomándole las manos. «Ya tenemos 2 hijos maravillosos. Nuestra familia está completa». «Pero, ¿y si pasa, Roberto? ¿Y si hay un accidente?», había dicho ella asustada. Él le había sonreído, esa sonrisa tranquila que siempre la calmaba. «No habrá más accidentes, corazón. Ya hablé con el doctor. La próxima semana tengo la cita». «¿Estás seguro, Roberto? Es algo permanente». «Estoy seguro, más seguro que nunca.
Es una decisión de los dos, para protegerte a ti, para proteger a nuestra familia. Ya no habrá más sorpresas. La cita, la operación, la vasectomía. Carmen se apoyó en la reja del parque. La memoria era tan vívida. Había pasado hacía más de 20 años. Habían decidido no contárselo a nadie. Era un asunto privado, íntimo, algo que solo les pertenecía a ellos dos. Con el tiempo, casi lo había olvidado. Se había convertido en una parte tan normal de sus vidas que ya no pensaba en ello. Pero ahora ese recuerdo lo cambiaba todo. Isabel decía que Leo tenía 17 años. Si eso era cierto, significaba que había sido concebido unos 3 años después de la operación de Roberto. Era imposible, médicamente imposible. Carmen se enderezó. El frío en su estómago no había desaparecido, pero ahora no era de miedo, era de hielo. El sobre estaba vacío, sí. Roberto no le había dejado un papel, le había dejado algo mucho más poderoso. Le había dejado la verdad, una verdad que solo ella conocía. El arma secreta no estaba en la caja fuerte, había estado en su memoria todo el tiempo. Reanudó su camino hacia el despacho del licenciado Rivas. Sus pasos ya no eran los de una víctima que va al matadero, eran los pasos firmes y decididos de una mujer que iba a la guerra y que sabía por primera vez que podía ganar. Llegó a la puerta del edificio. Vio a Isabel esperando en la entrada, mirando su reloj con impaciencia. Cuando la vio llegar, su expresión fue de fastidio. «Ya era hora, pensé que te habías acobardado». Carmen no le contestó. Simplemente pasó a su lado y entró en el portal. «El licenciado nos espera», dijo sin volverse. Subieron las escaleras en silencio. Isabel iba un paso por detrás, todavía creyendo que tenía el control. No podía ver la cara de Carmen, no podía ver la expresión de sus ojos, no podía ver que la mujer rota y asustada de esa mañana ya no existía. En su lugar había otra persona, alguien que Isabel no conocía, alguien que ni siquiera la propia Carmen sabía que llevaba dentro. El despacho del licenciado Rivas olía a papel viejo, a café y a una vida entera de secretos ajenos. Era un hombre de casi 80 años, con el pelo blanco y unas manos manchadas de tinta que habían redactado cientos de testamentos. Se levantó con dificultad cuando Carmen entró. «Carmen, hija mía, siento tanto que tengamos que vernos en estas circunstancias». «Yo también, licenciado. Buenos días». Isabel entró detrás de ella, con una sonrisa confiada. Saludó al abogado con un gesto de cabeza, como si fuera una ejecutiva a punto de cerrar un trato. «Licenciado Rivas, gracias por recibirnos». El despacho era pequeño. Había una gran mesa de caoba que ocupaba casi todo el espacio. El licenciado se sentó a la cabeza. Isabel se sentó a la derecha, dejando la silla de la izquierda para Carmen. Sacó de su bolso un fajo de papeles y los puso sobre la mesa. Su famosa carta notariada estaba arriba del todo. El licenciado Rivas se ajustó las gafas. «Bueno, estamos aquí para intentar aclarar esta situación tan desafortunada. Señora Moreno, usted afirma tener un documento que le otorga a su hijo el derecho sobre la propiedad de la señora Hernández». «No lo afirmo yo, licenciado. Lo afirma Roberto Hernández en su última voluntad», dijo Isabel con una voz suave y respetuosa. «Es una historia muy dolorosa, pero es la verdad». «Ya veo. ¿Y usted, Carmen, cuál es su posición?» Carmen se tomó un segundo antes de hablar. Miró los papeles de Isabel sobre la mesa. Luego miró al licenciado. «Mi posición es que esa mujer es una mentirosa. Y ese papel es un fraude». Isabel soltó una risita de incredulidad. «Carmen, por favor, no hagas esto más difícil. El documento está certificado por un notario público. El sello es auténtico. La firma es la de Roberto. Lo hemos comprobado».
No dudo que la firma sea la de Roberto, dijo Carmen, y su calma sorprendió a Isabel. Él era un hombre muy confiado. Seguro que le hiciste firmar ese papel diciéndole que era otra cosa. El permiso para una excursión escolar de tu hijo, quizás, o la garantía para un préstamo. ¡Qué imaginación tienes!, se burló Isabel. No tienes ninguna prueba de lo que dices, solo la palabra de una mujer despechada. Es verdad, dijo Carmen asintiendo lentamente. No tengo pruebas en papel. Roberto no me dejó ninguna prueba en papel. Isabel sonrió triunfante. Miró al licenciado Rivas como diciendo, ¿lo ve? No tiene nada. El licenciado Rivas suspiró. Se veía cansado. Carmen, si no tienes cómo demostrar que el documento es falso, la situación es muy complicada para ti. La ley protege este tipo de declaraciones. Lo sé, licenciado, por eso no estoy aquí para discutir sobre ese papel. Isabel frunció el ceño. ¿Entonces a qué has venido? ¿A hacernos perder el tiempo? He venido a hablar de Leo, dijo Carmen, ignorándola y dirigiéndose directamente al abogado. Ella dice que Leo es hijo de Roberto. ¿Así es?, dijo Isabel. Y aquí tengo su acta de nacimiento para probarlo. Puso otro documento sobre la mesa, un acta de nacimiento donde el espacio para el nombre del padre estaba en blanco. Como puede ver, nunca quise causarle problemas a Roberto en vida, por eso no lo registré con su apellido, pero él siempre supo que era su padre. Dice que Leo tiene 17 años, ¿verdad?, preguntó Carmen. Su voz era tranquila, casi clínica. Sí, cumplió 17 en marzo. ¿Y cuándo nació exactamente? Isabel pareció dudar un momento, sorprendida por la pregunta. El 10 de marzo de hace 17 años. ¿A qué viene este interrogatorio? Carmen se giró hacia el licenciado Rivas. Licenciado, ¿usted recuerda a mi segundo hijo, Carlos? El abogado sonrió con tristeza. Claro que sí, Carmen. Un muchacho excelente. Lo vi crecer. ¿Y recuerda que después de que nació Carlos, mi salud quedó muy delicada? Sí, lo recuerdo. Roberto estaba muy preocupado por ti. Así es. Estaba tan preocupado que para protegerme, tomó una decisión. Una decisión que solo compartimos él y yo. Isabel empezó a impacientarse. ¿Podemos ir al grano? Todo este melodrama no viene al caso. Tenemos un documento legal. Sí viene al caso, Isabel. Más de lo que te imaginas. La interrumpió Carmen, su voz ahora con un filo de acero. Licenciado, hace más de 20 años, justo después del nacimiento de mi hijo Carlos, mi esposo Roberto se sometió a una operación. El licenciado Rivas la miró expectante. Isabel rodó los ojos aburrida. Se hizo una vasectomía. La palabra cayó en el silencio del despacho. Isabel se quedó inmóvil. Su expresión de suficiencia se congeló. El licenciado Rivas se quitó las gafas lentamente. Miró a Carmen, luego a Isabel. Y por primera vez desde que empezó la reunión, una nueva luz apareció en sus ojos. Una luz de comprensión. ¿Una qué?, logró decir Isabel. Su voz era un hilo. Una vasectomía, Isabel. ¿Necesitas que te lo explique? Es un procedimiento médico, uno que hace imposible que un hombre pueda tener más hijos, de forma permanente. Isabel negó con la cabeza una y otra vez. No, no es verdad. Estás mintiendo. Es una mentira desesperada. No es una mentira, dijo Carmen con una calma terrible. Fue en la Clínica Santa Mónica, el 25 de abril de hace 22 años. El doctor que lo operó fue el doctor Méndez. Ya se jubiló, pero su historial médico debe seguir allí. No te creo. No tienes pruebas. Tienes razón, dijo Carmen. Como te dije, no tengo pruebas en papel, pero un juez sí puede conseguirlas.
Un juez puede solicitar ese historial médico. Un juez puede ordenar una prueba de ADN entre Leo y los restos de Roberto. Isabel se levantó de un salto. La silla chirrió contra el suelo. «No te atreverás a hacer eso. No te atreverás a profanar la tumba de Roberto por un capricho tuyo». «No es un capricho, es la verdad. Y tú lo sabes, ¿verdad, Isabel? Sabes que Leo no es hijo de Roberto. Sabes que es imposible». Isabel la miró. Su rostro estaba pálido. El pánico empezaba a reemplazar la arrogancia. «Roberto amaba a ese niño». «No dudo que lo amara», dijo Carmen. «Roberto amaba a todos los niños. Era su naturaleza. Seguro que te ayudó. Seguro que te dio dinero. Seguro que le compró regalos a Leo. Porque era un buen hombre, y tú eras su amiga en apuros. Pero una cosa es ser un buen hombre, y otra muy distinta es ser el padre». El licenciado Rivas carraspeó, tomando el control de la situación. «Señora Moreno, las implicaciones de lo que dice la señora Hernández son extremadamente serias». Si lo que ella afirma es cierto, entonces su reclamo sobre la casa se basa en un fraude, y presentar un documento notariado, incluso si la firma es real, para respaldar una mentira, eso es un delito. Se llama estafa procesal y se castiga con la cárcel. Isabel se quedó sin aliento. La palabra cárcel flotó en el aire. «No, no puede ser». «Piénselo bien, señora Moreno», continuó el abogado, su voz ahora dura. «Podemos terminar esta reunión ahora mismo y yo, como abogado de la familia Hernández, solicitaré el historial médico del difunto y una prueba de paternidad. O podemos arreglar esto de otra manera». Isabel miró a Carmen. En sus ojos ya no había odio, solo miedo. Un miedo absoluto. ¿Qué quieres?», le preguntó a Carmen. Carmen no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la calle de abajo. La gente caminando, los coches pasando. Una vida normal. Una vida que casi le habían arrebatado. Se giró y la enfrentó. «Quiero que cojas tus cosas y a tu hijo. Y quiero que desaparezcas de mi casa hoy mismo. Quiero que me devuelvas cada foto, cada recuerdo que hayas inventado. Quiero que le digas al padre Miguel, a mis vecinos y a todos a los que les contaste tus mentiras, que te lo inventaste todo. Y quiero que nunca, jamás, vuelvas a pronunciar el nombre de Roberto Hernández. ¿Y si lo hago? Si lo haces, yo no diré nada sobre esto. El secreto de la operación de Roberto seguirá siendo un secreto. Nadie tiene por qué saberlo. Yo no iré a la policía, y tú no irás a la cárcel». Se quedaron mirando la una a la otra. El poder había cambiado de manos. De forma total y definitiva. La trampa de Isabel se había cerrado sobre ella misma. Isabel se sentó lentamente. Estaba temblando. «¿Y la carta?» «La carta te la puedes quedar», dijo Carmen, «como un recuerdo de lo estúpida que fuiste al pensar que podías engañarme». El licenciado Rivas cogió los papeles que Isabel había puesto sobre la mesa. Cogió la carta notariada y la rompió por la mitad. Luego otra vez y otra vez. Dejó los pedazos en el cenicero de cristal que había sobre la mesa. «Creo que esta reunión ha terminado», dijo el abogado. Isabel no se movió. Se quedó mirando los pedazos de su plan fallido. Había apostado todo, y lo había perdido todo. Carmen la miró una última vez. No sentía victoria, no sentía alegría, solo un profundo y amargo cansancio. «Te espero en la casa», dijo. «Tienes hasta las 6 de la tarde para irte». Y sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Isabel sola con su derrota. La guerra había terminado. Carmen volvió a casa caminando. El sol del mediodía le daba en la cara, y esta vez sí sintió su calor. Se sentía ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. La verdad la había hecho libre. Cuando llegó a su calle,
vio algo que la hizo detenerse en seco. Delante de su casa no había una, sino 2 patrullas de policía y una ambulancia. El corazón le dio un vuelco. El miedo, que había desaparecido, volvió de golpe. ¿Qué había pasado? ¿Isabel había hecho alguna locura? Empezó a correr. Los vecinos estaban asomados a sus puertas murmurando. Doña Elodia, la vecina de enfrente, corrió hacia ella. «Carmen, Carmen, qué bueno que llegas. Es terrible». «¿Qué pasa, Elodia? ¿Qué es todo esto?» «Es el muchacho, el hijo de esa mujer. Se cayó». Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Se cayó? ¿Cómo? No sé, mija. Dicen que se cayó de la azotea, desde arriba de la casa. Los paramédicos están con él. Carmen no esperó más. Corrió hacia su casa. Un policía intentó detenerla en la puerta. «Señora, no puede pasar. ¡Es mi casa!», gritó ella. Entró a la fuerza. En la sala, todo era un caos. Había paramédicos, policías, y en el suelo, cerca de la escalera que subía a la azotea, estaba Isabel, arrodillada, llorando a gritos. No lloraba de rabia ni de derrota. Lloraba con el dolor puro y desgarrador de una madre. Y entonces, Carmen lo vio. En el pasillo que daba al patio trasero, en una camilla, estaban sacando a Leo. Tenía los ojos cerrados, una pierna en un ángulo extraño, y la cara estaba cubierta de sangre. Pero estaba respirando. Carmen vio su pecho subir y bajar débilmente. Se apoyó contra la pared. Las piernas no la sostenían. Javier, su hijo, llegó en ese momento y la abrazó. «Mamá, ¿qué pasó?», me llamó doña Elodia. «Es Leo», fue todo lo que pudo decir. Un oficial se acercó a ellos. Era el mismo hombre mayor que había venido el otro día. Su rostro estaba serio. «Señora Hernández, ¿podría decirme qué ocurrió aquí?» Yo no estaba. Acabo de llegar». «La señora Moreno dice que fue un accidente», dijo el policía mirando a Isabel, «que el muchacho subió a la azotea a buscar señal para su teléfono y resbaló». Carmen miró a Isabel. Su antigua amiga estaba destrozada. Era una imagen de pura miseria. El maquillaje corrido por las lágrimas, el pelo revuelto, la ropa cara, ahora arrugada y sucia. La ambulancia se fue llevándose a Leo. Isabel intentó seguirlos, pero la oficial joven la detuvo. «Señora, necesitamos que se quede a dar su declaración». «Es mi hijo. Tengo que estar con mi hijo», gritaba Isabel. Carmen se acercó a ella, lentamente. Isabel levantó la vista. Cuando vio a Carmen, su llanto se convirtió en un gemido de odio. «Tú», escupió, «esto es tu culpa. Tú lo provocaste». «¿Yo?», dijo Carmen confundida. «Sí, tú. Después de que te fuiste del despacho, yo lo llamé. Le conté que lo habíamos perdido todo, que nos teníamos que ir. Y él se puso como loco. Empezó a gritar que era su culpa, que ojalá nunca hubiera nacido, y subió corriendo a la azotea. Yo lo seguí. Intenté detenerlo, pero resbaló. Todo es tu culpa. Por tu maldito orgullo. Por tu maldita casa». El oficial se interpuso entre ellas. «Señora Moreno, cálmese». Carmen no dijo nada. Se quedó mirando a Isabel. Y por primera vez no vio a una villana. No vio a una mentirosa. Vio a una madre aterrorizada. A una mujer que, en su desesperación, había hecho algo terrible y ahora estaba pagando el precio más alto. Una hora después, la casa estaba en silencio otra vez. La policía se había ido. Los vecinos habían vuelto a sus casas. Isabel había sido llevada a la estación de policía para terminar su declaración. Carmen y Javier estaban sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa donde todo había empezado. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Javier en voz baja. Carmen miró por la ventana. El sol de la tarde empezaba a bajar.
Voy a ir al hospital. Javier la miró sorprendido. ¿Al hospital? ¿A ver a ese muchacho? Se llama Leo, y sí, voy a ir a verlo. Pero mamá, después de todo lo que te hizo su madre me hizo daño a mí, él no, dijo Carmen. Él es solo un niño atrapado en medio de la locura de su madre. Es una víctima, y ahora mismo está solo. Se levantó, cogió su bolso. No sé qué le voy a decir, no sé qué puedo hacer. Pero no puedo dejarlo solo. Tu padre no lo habría hecho. Llegó al hospital al anochecer. El lugar olía a antiséptico y a miedo. Preguntó en recepción por Leonardo Moreno. Le dijeron que estaba en cirugía. La pierna. Tenía una fractura muy grave. Se sentó en la sala de espera de urgencias, un lugar lleno de gente con sus propias tragedias. Esperó. 1 hora. 2 horas. Cerca de la medianoche, una figura familiar apareció en la puerta. Era Isabel. Venía escoltada por la oficial joven de policía. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Cuando vio a Carmen, se detuvo. La oficial se acercó a Carmen. Señora Hernández, la señora Moreno está aquí para ver a su hijo. Le agradecería que no hubiera más altercados. No lo sabrá, oficial, dijo Carmen. La oficial asintió y se retiró a una distancia prudente. Isabel se quedó de pie, sin atreverse a acercarse. Carmen le hizo un gesto para que se sentara en la silla a su lado. Isabel dudó, pero al final se sentó. Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era el de la máquina de refrescos del pasillo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Isabel finalmente. Su voz era un susurro roto. Porque Roberto lo habría querido así. Isabel soltó una risa amarga que se convirtió en un sollozo. Roberto. Siempre Roberto. ¿Sabes? La historia que conté no era del todo mentira. Carmen la miró. Roberto y yo sí tuvimos algo, hace muchos, muchos años. Antes de que él te conociera, yo estaba loca por él. Pero él eligió a otra, te eligió a ti, y yo nunca te lo perdoné. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Leo no es hijo de Roberto. Su padre es otro hombre, un hombre que nos abandonó antes de que él naciera. Yo estaba sola, desesperada, y Roberto, él me ayudó, siempre me ayudó, me mandaba dinero todos los meses, venía a ver a Leo, le compraba regalos de cumpleaños, era como el tío que nunca tuvo. Él sabía que yo te odiaba, pero nunca le importó. Solo quería asegurarse de que su hijo estuviera bien. ¿El hijo de quién?, preguntó Carmen confundida. Leo. Roberto siempre lo llamó su hijo, no de sangre, de corazón. Carmen entendió. El amor de Roberto por los niños no tenía límites. Había adoptado a este niño en su corazón, para protegerlo, para ayudar a la amiga que lo había traicionado. Cuando Roberto murió, continuó Isabel, el dinero dejó de llegar. Y yo entré en pánico. Se me ocurrió este plan estúpido. Pensé que si podía asustarte, me darías algo de dinero para desaparecer. Pero se me fue de las manos. Empecé a creerme mis propias mentiras y te hice un daño terrible. Un médico salió por la puerta de cirugía. ¿Familiares de Leonardo Moreno? Isabel y Carmen se levantaron de un salto. «Yo soy su madre», dijo Isabel. «La operación fue un éxito», dijo el médico. «La fractura era complicada, pero pudimos estabilizarla. Va a necesitar rehabilitación, pero se recuperará». Isabel se derrumbó en la silla, llorando de alivio. «Gracias, doctor, gracias. Pueden pasar a verlo en la sala de recuperación, pero solo unos minutos». El médico se fue. Isabel miró a Carmen. «Ve tú», dijo. Yo no puedo. No después de lo que le hice.
Él no va a querer verme. Carmen asintió. Se acercó a la puerta de la sala de recuperación. Respiró hondo y entró. Leo estaba en una cama, rodeado de monitores. Tenía la pierna enyesada y levantada. Había abierto los ojos. Estaban llenos de dolor y de vergüenza. Carmen se acercó a la cama. Le puso una mano en el brazo. «Hola, Leo». El muchacho intentó apartarse. «No me toque, soy un monstruo». «No eres un monstruo, eres un muchacho que ha sufrido mucho». Leo empezó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus sienes. «Mi mamá me dijo que usted iba a llamar a la policía, que la iban a meter a la cárcel por mi culpa. Yo no podía soportarlo». Carmen se inclinó sobre él. «Escúchame bien, Leo. Nadie va a ir a la cárcel. Tu mamá cometió un error muy grande, pero lo hizo porque estaba asustada y porque te quiere. No es verdad. Si me quisiera, no me habría mentido toda mi vida. A veces los padres hacen cosas equivocadas por las razones correctas», dijo Carmen. «Va a necesitar tiempo, pero se van a perdonar y van a estar bien». Se quedó con él un rato más, hablándole en voz baja, hablándole de Roberto. No del Roberto infiel de las mentiras de Isabel, sino del Roberto real, del hombre que le habría enseñado a pescar, del que le habría contado chistes malos, del hombre que lo habría querido como a un hijo, de corazón. Cuando salió de la habitación, Isabel seguía en la sala de espera. Carmen se sentó a su lado de nuevo. «Está despierto y te está esperando». Isabel la miró incrédula. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, o al menos una parte de ella. Le dije que su mamá lo quiere más que a nada en el mundo. El resto lo tienen que arreglar ustedes dos». Isabel se levantó. «Carmen, yo lo siento. No hay palabras para...». «Lo sé», la interrumpió Carmen. «Ahora ve a ver a tu hijo». Isabel entró en la habitación. Carmen se quedó en la sala de espera. Se sentía agotada, pero en paz. Miró por la ventana. Estaba amaneciendo. Un nuevo día. La guerra había terminado. Y aunque las heridas eran profundas y las cicatrices durarían para siempre, por primera vez en mucho tiempo sintió que podía empezar a sanar.